tardes a todas y a todos. Bienvenidos a otra charla más de las que tenemos programadas de las jornadas de salidas profesionales en comunicación audiovisual que organiza el decanato de la facultad. Y nada, hoy nuestra charla es online, puesto que nuestra ponente no está precisamente cerca de la facultad, sino que Victoria Caballero se encuentra reside en Londres, está trabajando allí. Y bueno, pues como estaba programado, hoy toca hablar de videojuegos. Es un tema muy interesante para todos los alumnos en comunicación audiovisual, bueno, y en general, ¿no? Porque es un tema muy, muy interesante. Es el sector de la producción audiovisual, del sector audiovisual que más factura, millones de euros anualmente. Y bueno, pues agradecer los contactos que hemos podido hacer hasta llegar a ti. Victoria es una profesional muy, muy, muy joven, que creo que podéis sentiros muy identificados con ella porque terminó sus estudios. Precisamente no estudió comunicación visual, tiene una formación en idiomas muy importante, pero es cierto que bueno, pues cursó 2 másteres, se especializó en creatividad digital, programación de videojuegos, ya os lo va a comentar ella mejor que yo. Y bueno, pues tuvo la valentía en los tiempos que corren de en mitad de la pandemia hacer la maleta y tirar para Polonia hasta hay un tiempo, y ahora pues se encuentra en Londres trabajando como diseñadora de videojuegos para PlayStation. Entonces yo creo que, bueno, estamos todos deseando escucharte, Victoria. Te quería dar las gracias por tu tiempo y por tu cordialidad y bueno, por ser tan accesible, y espero que nuestros estudiantes pues disfruten de lo que tú nos cuentes. Y ya sabes que yo seguro que cuando finalice ya tu parte de exposición, pues seguramente estarán deseando hacerte muchas preguntas. Así que yo nada más, agradecer a todos los que estáis por aquí conectados, agradecer vuestra asistencia, y a Victoria, pues por supuesto, dedicarnos este ratillo a nosotros. Así que bueno, pues buenas tardes, y me callo y os dejo con Victoria. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Como ha dicho Juan Ángel, si venís de clase, pues os agradezco que saquéis un poco de tiempo para escucharme. Gracias a Juan Ángel por invitarme y a Luis Navarrete por ponernos en contacto. Y bueno, voy a presentar un pequeño PowerPoint que he hecho. Bueno, como Juan Ángel ha dicho, yo soy profesional de la industria de los videojuegos, soy diseñadora de videojuegos. Entonces os voy a hablar un poco sobre pues, quién soy, un poco más de información sobre mi background, mi formación. Os voy a hablar sobre mi experiencia. Como ya ha hecho un pequeño spoiler Juan Ángel, estuve en Polonia antes de venirme a Londres. Luego voy a hablar un poco sobre qué roles podréis aspirar a partir de comunicación audiovisual, y luego hablaros también de cómo entrar en la industria a la hora de postular a empresas. Entonces, bueno, pues yo me gradué en filología inglesa en la carrera. Me di cuenta de que quería hacer videojuegos en tercero de carrera, más o menos. Parece una formación un poco extraña para entrar en videojuegos, pero quiero hacer hincapié que en videojuegos se puede entrar desde muchos tipos de formación, muchos tipos de background. Es una industria muy grande a la que hay muchos roles a los que aspirar. Entonces, no penséis que si no sabéis programar o no sois programadores no podéis entrar, porque no es así. Entonces, bueno, yo me di cuenta en tercero que quería hacer videojuegos. Entonces me especialicé un poquito más en audiovisual, haciendo un máster en la Universidad de Sevilla, donde estudié un poco sobre creatividad audiovisual en general, cine, televisión y también videojuegos. Mi trabajo de máster estuvo especializado en videojuegos. Y después de eso me fui a Madrid a hacer un máster especializado en diseño de videojuegos, donde ya ahí sí que me especialicé un poquito más en la rama de diseño. Y bueno, tengo 2 años de experiencia en la industria y actualmente estoy en Londres. Estoy trabajando para PlayStation London Studio y soy gameplay designer. Entonces, bueno, como cosa de mi experiencia, yo me gradué del máster de diseño de videojuegos en 2020, junio de 2020. Estuve todo ese verano buscando trabajo, y hasta que en noviembre me contrató una empresa de Polonia que se llama Dragon Entertainment. Una empresa pequeñita, ahora son más gente, pero cuando yo estuve allí éramos como 20-25 personas. Y bueno, allí era Junior Game Designer y hacía un poco de todo, porque
porque es una empresa, al ser una empresa tan pequeña, no había tanto game designers, entonces no estaba especializada, hacía un poco de diseño de narrativa, diseño de sistemas, diseño de gameplay, todo en general, ¿no? Estuve en muchos proyectos, pero en el que más tiempo estuve fue Food Truck Simulator. Os voy a enseñar un teaser trailer para que tengáis un poco una idea de qué iba el juego y puedo hablar un poco mejor de lo que yo hice. Bueno, pues este es el juego en el que trabajé más tiempo y, como bien dice su nombre, es un simulator. Esta empresa se dedica a hacer sobre todo simuladores, que son pues, juegos que intentan un poco emular, ¿no? Como su nombre dice, imitar la realidad. No es un juego pues, de acción o como puede ser un shooter, ¿no? Pero bueno, entonces yo aquí estuve, pues muchos de los diálogos que salen en el vídeo estaban escritos por mí y estuve haciendo como muchas cosas. Porque si queréis entrar en un estudio pequeño, tenéis que ser capaces de tocar un poco de todo, porque es donde porque no van a pedir que os especialicéis. Entonces, bueno, a mí me sirvió mucho esta experiencia porque, como ya digo, fue mi primer trabajo en la industria y me sirvió para tocar un poco de todo de diseño, que ya os explicaré un poco qué ramas hay dentro del diseño. Y entonces, bueno, fue una buena experiencia. Hasta que en diciembre de 2021 me contrató PlayStation London y me mudé a Londres en febrero de este año. O sea, llevo muy poco tiempo aquí, llevo como 4 meses o así. Quiero hacer hincapié también aquí que tardé, de diciembre a febrero tardé en venirme y unirme al estudio porque después del Brexit, para entrar en el Reino Unido necesitas una visa, entonces necesitas un visado que te proporcione la empresa. Entonces Reino Unido es uno de los países más importantes dentro de la industria del videojuego en Europa, es de los países que más estudios tiene, pero sí que quiero que, por mi experiencia, que sepáis que es complicado entrar como primera vez a un estudio inglés o británico. Entonces, quizás si queréis terminar algún estudio de Reino Unido, necesitáis a lo mejor un poco más de experiencia fuera para luego dar el salto, porque la visa no se le suele dar a una persona pues junior, ¿no? Que es lo que ya era yo en Dragon. Estoy trabajando en un juego multijugador que no he anunciado, así que no puedo enseñar nada aún sobre él, pero quiero hacer hincapié también en mi título oficial, que es Gameplay Designer. Entonces, esto entra dentro del diseño, es diseñador de videojuegos, pero en PlayStation London, al ser un estudio más grande, donde hay más gente, hay más diseñadores, sí que me puedo especializar en lo que es gameplay, que es decir, la jugabilidad del juego, simplificándolo muy simplificado, es pues qué hace el jugador en el juego, ¿no? Si el jugador presiona el botón X y salta, pues eso es lo que diseña un diseñador, ¿no? De gameplay, pues las reglas, ¿no? De la jugabilidad, digamos. Entonces, bueno, eso quería haceros hincapié en esto. Sí que esta es mi experiencia y, bueno, ahora quiero hablar un poco sobre a qué roles podéis aspirar dentro de la industria de los videojuegos. Como ya he dicho, hacer un videojuego no es solo programar videojuegos, son muchas cosas las que hay que tener en cuenta y son muchos tipos de personas de diferentes disciplinas las que trabajan en videojuegos, y creo que comunicación audiovisual es una buena carrera para poder aspirar a alguna de estos roles y especializarse en uno en concreto que os interese cuando graduéis. Entonces, bueno, primero diseño de videojuegos, obviamente es en el que estoy yo especializada y del que más sé y del que más os puedo hablar. Y bueno, como veis ahí, dentro de diseño hay diferentes ramas, esas son las 4 más importantes. Entonces, Game Design, del que ya hablaba un poco antes, sería como el diseñador generalista, el que se dedica pues a diseñar las reglas, la jugabilidad, los sistemas, etc.
en muchos estudios, como por ejemplo en Play, mi título oficial no es Game Designer, sino es Gameplay Designer. Entonces, muchos estudios también tienen Systems Designer, por ejemplo, diseñadores de sistemas. Entonces, dentro de Game Design, pues también se especializan. Pero digamos que el título que abarca todo es Game Design. Luego está Level Design, que es diseñador de niveles. Como su nombre indica, son los diseñadores que se dedican a diseñar los niveles de un juego, es decir, el espacio físico en el que el jugador juega. Si estás jugando un juego multijugador, por ejemplo, estás jugando un mapa, pues no sé, de Overwatch, Apex Legends, Fortnite, ese mapa ha sido diseñado por un diseñador de niveles, entonces a eso se dedican. Hay veces que los diseñadores de niveles también se pueden llamar quest designers, que son, en traducido, es el diseñador de misiones. Es decir, que el diseñador de niveles se encarga de diseñar el espacio físico del juego y también el flujo de la misión que se desarrolla en ese espacio físico, en ese nivel. Pero bueno, esos son simplemente distintos nombres que le ponen distintos estudios. Luego está Narrative Design, es decir, diseñador narrativo. Como su nombre indica, son los que diseñan la narrativa. Lo que pasa es que no se debe confundir esto con una persona que es guionista o que escribe. A veces en algunos estudios los diseñadores narrativos sí que escriben guiones, escriben diálogos o cosas así, pero muchas otras veces los diseñadores narrativos se encargan de unificar un poco el gameplay con la narrativa, es decir, de contar una historia a través de la jugabilidad. En un videojuego lo más importante es la jugabilidad, entonces los diseñadores narrativos se encargan pues de unir estas dos cosas y que sea coherente, ¿no? Como ya digo, a veces escriben diálogos, pero otras veces no. Por último está Technical Design, diseño técnico. Igual que los diseñadores narrativos se encargan de casar la jugabilidad con la narrativa, los diseñadores técnicos se encargan de casar la parte más técnica de un juego, es decir, los programadores, etcétera, con la visión de diseño. Son los que más prototipan normalmente, son los que hacen a lo mejor las herramientas que un diseñador va a utilizar en un motor de videojuegos. Entonces, bueno, pues esos son, como se me indica, son los más técnicos, ¿no? Si son los que probablemente dentro de diseño sepan más programación que el resto. Luego, la industria del videojuego es una industria que crece muy rápido y evoluciona muy rápido, entonces van surgiendo como nuevos títulos, nuevos roles. Entonces hoy en día puede haber diseñadores narrativos que son técnicos, diseñadores de nivel técnicos, puede haber mejor diseñadores de combate, es decir, que solo se encarga de diseñar pues el combate que hay en el juego. Entonces, bueno, pero creo que las más importantes y las principales son estas cuatro, de si queréis ser diseñadores, para pensar en cuál de las cuatro os atrae más, ¿no? Un segundo rol al que podéis aspirar también desde comunicación audiovisual es producción. Un productor de videojuegos es el que se encarga de supervisar al equipo, por así decirlo, es el que gestiona el tiempo, se encarga de que todos los miembros del equipo tengan tareas que hacer, se encarga de que esté todo bien planeado y organizado como para que la gente no haga horas extra, etcétera. Entonces, bueno, pues creo que las mejores descripciones son los que gestionan el tiempo, planean, organizan. Entonces, si os gusta más esa parte, es totalmente viable ir a la industria de los videojuegos porque es un rol bastante importante, porque hay mucho contenido que hacer en videojuegos, entonces está bien tener a alguien que organice, ¿no? Y esto me lleva un poco a hablar un poco de QA. QA significa en inglés Quality Assurance, es decir, literalmente traducido, son los que se aseguran de la calidad. Es decir, esta va a ser la persona que testea el juego antes de que salga, que se encarga de ver si hay algún problema que surge porque hace que los jugadores no puedan seguir, pues esas cosas, ¿no? Entonces, si os gustan, también tienen un poco de organización y planificación. Entonces, si os gusta producción, probablemente QA también sea una rama a la que podéis aspirar un poco. Siempre se suele decir que QA es como la manera más fácil de entrar en videojuegos, pero yo creo que eso desprestigia un poco el rol, creo que es un rol bastante importante. Entonces, si queréis informaros más, pues os animo a que os guste. Pero sí que bueno, que podéis entrar en QA y después ir a otro rol, porque es posible, porque QA toca un poco de todo, entonces eso sí es posible, pero sí siendo un rol importante. Bueno, también sonido. Obviamente no puedo hablar mucho de esta disciplina porque no sé mucho, tanto como las otras, pero se necesitan efectos de sonido en videojuegos. No solo se necesita una banda sonora, sino se necesita el efecto de sonido de pues, los pasos que hace un personaje, el sonido del ambiente, el sonido que hace a lo mejor un arma.
hay muchas cosas, ¿no? Entonces, si os gusta esa parte de audio y tal, los videojuegos también son una buena industria a la que podéis aspirar, si os gusta el audio. Cinemáticas, es decir, en videojuegos hay muchos videojuegos que cuentan historias a través de cinemáticas, es decir, de escenas, entonces se necesita gente que sepa de realización, sepa de planos de cámara, etcétera. Entonces podéis aplicar lo que aprendáis en comunicación audiovisual sobre estas cosas a un videojuego. Incluso hay motores de videojuegos como por ejemplo Unreal Engine que se ha utilizado para el cine también, o sea que podéis perfectamente transicionar hacia los videojuegos si os gusta la realización y esa parte de comunicación audiovisual. Es totalmente viable y se necesita porque, como ya digo, hacen falta gente que sepa hacer cinemáticas y escenas y no solo es el medio de la tele o el cine, sino que los videojuegos también utilizan un poco este medio de contar historias. Luego guión, he hablado un poquito antes de que los diseñadores narrativos a veces escriben, a veces no. Entonces, cuando los diseñadores narrativos no son los que escriben, pues ahí suele haber un equipo de guionistas, literalmente writers en inglés, es decir, escritores, ¿no? Que son los que se dedican pues, a escribir diálogos, se dedican a crear la trama del videojuego, los personajes, etcétera, ¿no? Entonces, podéis traspasar aplicar lo que habéis aprendido en comunicación audiovisual sobre guión a los videojuegos perfectamente. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que los videojuegos son en los videojuegos el espectador no es pasivo, es decir, el espectador, o sea, el jugador está activamente participando en la historia. Esto es cierto en todos los videojuegos, pero sobre todo es cierto en videojuegos que son pues, de toma de decisiones, ¿no? Que a lo mejor el jugador literalmente es la persona que, dependiendo de lo que decide, lleva la historia a un sitio u otro. Entonces, no es una manera convencional de contar historias. Entonces, al ser guionista en los videojuegos no es lo mismo que ser guionista en el cine o la televisión. Pero sí se pueden aplicar los mismos conocimientos igualmente. Lo que pasa es que hay que un poco abrir la mente un poco, ¿no? Luego he puesto arte conceptual, es decir, concept artist, son las personas que pues, crean el arte conceptual 2D antes de que un juego, sobre todo en la parte primera de un juego, crear los concept art de los personajes, de los enemigos, de los escenarios del juego, etcétera. Una parte bastante importante. Entonces yo he escuchado, no sé si daréis un poco de esto en comunicación visual, pero sí que es una parte que si os gusta podéis explorar un poco más. También está UI y UX, que significa User Interface, es decir, interfaz de usuario, y UX significa User Experience, es decir, experiencia de usuario. Entonces, con un poco, si dais diseño gráfico o os gusta esa parte, es una parte vital de los videojuegos porque es la interfaz de usuario es lo que se utiliza para dar información al jugador, es decir, por ejemplo, si estás jugando a un juego en el que tienes un arma, ¿no? Cuánta munición te queda, cuánta vida te queda, etcétera, ¿no? Si estás jugando un juego multijugador, necesitas saber lo que está haciendo tu compañero, etcétera. Entonces, esto es la interfaz de usuario que está obviamente conectada con la experiencia de usuario. Es una parte muy importante de los videojuegos, entonces si os gusta la parte de diseño gráfico, podéis un poco tirar por ahí y explorar un poco esta parte. Luego, arte 3D. Si dais algo de 3D Max y cosas de esas, nosotros dimos un poco en el máster de diseño, nos enseñaron un poquito de ello. Pues se necesitan artistas 3D por todos lados en los videojuegos. O sea, yo creo que es de los roles que más se necesitan y que más demandados están porque hay muchos objetos que crear en 3D, muchos personajes que modelar, muchas cosas que modelar. Entonces una parte que si os llama la atención, podéis tirar por ahí perfectamente en los videojuegos y eso está muy, muy demandada. Dentro del 3D también hay especializaciones. Pues hay gente que se especializa en modelar personajes, en modelar escenarios, en modelar objetos en concreto. También hay artistas técnicos que son los que se encargan de hacer efectos visuales, por así decirlo, pero es un rol un poquito más técnico que artista, pero bueno, es algo que podéis explorar también si os llama la atención. Y animación, pues muy, muy importante en los videojuegos. Obviamente no es lo mismo, no es solo animar a un personaje, sino además no es lo mismo tener una animación que dura poco o que dura
mucho porque eso afecta a cómo el jugador siente la jugabilidad del juego. Entonces, la animación es una parte bastante importante. No es lo mismo si recargas una pistola, por ejemplo, muy rápido, no es lo mismo que si la recargas muy lento. Entonces, bueno, y esto me lleva un poco a decir que una de las cosas que a mí más me gusta de trabajar en la industria es que todas estas disciplinas trabajan entre sí, no son disciplinas que están en su propia, están aisladas del resto del equipo. Los videojuegos son una industria muy colaborativa donde tienes que trabajar con muchas personas de diferentes formaciones, diferentes disciplinas, que piensan diferente a ti. Un programador nunca va a pensar igual que un artista, por ejemplo, pero lo bonito es que termináis trabajando hacia el mismo objetivo, que es el juego final, y al final sale algo que está unificado, ¿no? En la misma visión. Entonces, creo que de las cosas que más me gustan a mí de la industria, de trabajar en la industria. He puesto por último marketing y publicidad porque si no os llama la atención tanto la parte creativa, ¿no? Que es de la que he hablado del propio desarrollo de los juegos, pues marketing y publicidad es una parte muy, muy importante de los videojuegos. Obviamente, videojuegos se tienen que vender, entonces si os gusta más esa parte, la parte de marketing y publicidad, podéis tirar perfectamente para trabajar en la industria perfectamente con ello. Entonces, finalmente voy a hablar un poco sobre cómo entré en la industria, pues un poco sobre qué hice yo, qué os aconsejo que empecéis a hacer ya si queréis entrar. Lo más importante es tener un portfolio. He puesto aquí el link del portfolio que tengo yo. Es decir, con ese portfolio postulé a Drago y luego a PlayStation. Entonces, bueno, una de las cosas más importantes que veréis aquí es que está en inglés. El inglés es algo muy, muy importante para trabajar en la industria. Aunque queráis quedaros en España y trabajar en una empresa española, probablemente vais a tener que comunicaros con gente de fuera, porque a lo mejor os publica el juego, a lo mejor tenéis un compañero que es de fuera. Entonces, no necesitáis tener un C1 en inglés, pero sí que saber comunicarse y saber, sobre todo, también entender lo que te están diciendo en inglés. Entonces, si queréis entrar en la industria y tenéis un buen nivel, yo aconsejaría que empecéis un poco a practicarlo, porque eso no hace falta que seáis expertos, tengáis un C1, pero sí que sepáis pues comunicaros. Entonces, bueno, básicamente aquí en mi portfolio tengo pues un poco sobre mí, porque me gusta, porque quiero entrar en la industria, porque me gustan los videojuegos, etc. Tengo aquí, hablo un poco sobre cuáles son mis juegos favoritos, pues sobre todo si queréis ser diseñadores, normalmente en las entrevistas os van a preguntar sobre vuestros juegos favoritos y qué os gustan y qué no. Pero si queréis ser diseñadores está bien tener una parte en la que el portfolio digáis, mi juego favorito es tal, porque solamente os va a preguntar, me preguntarían, pues, ¿por qué te gusta The Last of Us? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que no? ¿Qué cambiarías? Etcétera, ¿no? Entonces, si podéis un poquito limitar qué juegos os pueden preguntar, pues os podéis preparar mejor y os va a ir mucho mejor si queréis ser diseñadores. Obviamente, este es un portfolio de diseñador porque es mi portfolio. Entonces, bueno, tengo mis proyectos profesionales, es decir, estos son los dos proyectos en los que trabajé en Drago. No tengo los de Play, obviamente, porque no han salido aún. Pero quiero hacer hincapié en esta sección, que es la que más os interesa, porque es la que vosotros tendréis cuando salgáis de la carrera, ¿no? Cuando queráis postular a alguna empresa. Entonces, bueno, tengo muchos proyectos de Game Jams, una de las cosas que tenía puesta en el PowerPoint. Las Game Jams, si no sabéis lo que son, es como un evento en el que en un fin de semana tienes que crear un juego, de viernes a domingo. Estás puede ser ahora con el COVID hay muchos online, pero puede ser también presencial. Y básicamente pues te unes con un equipo de personas y hacéis un juego. Obviamente son 3 días en el que probablemente no vais a dormir mucho, entonces el juego no va a ser perfecto, ni va a estar pulido, ni va a ser el mejor juego del mundo. Lo que pasa es que tener proyectos de Game Jams en el portfolio demuestra que tenéis interés por hacer cosas por vuestra cuenta y además es una experiencia muy enriquecedora. Vais a conocer a mucha gente, vais a aprender a trabajar bajo presión, organizaros el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que quiero hacer hincapié en que creo que es algo que si veis que hay organizado alguna Game Jam online, algún evento en vuestra facultad o lo que sea, pues que os animo a que os unáis y probéis, porque es un sitio donde podéis cometer errores y entonces, bueno, aprendéis mucho y tenéis pues cosas para meter en el portfolio. Por ejemplo, yo quiero enseñar un poco sobre el primer juego. Este fue el primer juego que hice yo en general.
y la primera Game Jam a la que me uní, pero fue 2018 creo que fue, y básicamente estaba con un chico que era artista 2D y un chico que era compositor y hacía sonidos y tal. No teníamos programador, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo que podamos hacer todos, ¿no? Entonces cogimos un motor muy simple, creo que se llama Ink, que se utiliza para hacer novelas gráficas, y que hicimos, pues bueno, como estaba yo la diseñadora, ¿no? Pues digo, voy a escribir una historia, y el artista 2D se dedicó a dibujar las escenas y el compositor nos dio un poco de música. Entonces hicimos un juego muy, muy simple que duraba unos 10 minutos, en el que era una historia sobre un oráculo y un filósofo en la antigua Grecia. Literalmente era solo eso. Gustó mucho, era bastante divertido y fue muy simple de hacer, y fue mi primer contacto con game jams y videojuegos. Entonces puede ser algo tan simple como esto que os sirve igualmente. Luego finalmente quiero hacer mucho hincapié en este juego que hice. Este juego probablemente sea lo que me abrió las puertas a mí para entrar en Polonia. Fue el juego que hice como trabajo fin de máster en el máster de diseño de videojuegos. Entonces nos pusieron con estudiantes de distintas disciplinas, es decir, estaba yo y una compañera mía de diseño, varios programadores, varios artistas e incluso gente de marketing y publicidad. Entonces, bueno, hicimos como una demo de un juego de puzzles y plataformeo que duraba como 30 minutos. Os voy a poner el tráiler, que dura un poquito, para que veáis de qué iba. Entonces, bueno, pues este es un juego que hicimos durante todo el año del máster, y eso, como ya he dicho, fue el que me abrió las puertas. Esto es un juego de estudiantes, entonces no esperan que sea el mejor juego del mundo, pero demuestra que sabes trabajar en equipo, demuestra que sabes terminar las cosas. Entonces, lo que quiero que os llevéis de esto es que ahora que estáis en clase, ¿no?, con gente que les gusta lo mismo que a vosotros, estaría bien que a lo mejor pues hagáis un grupo y empecéis a trastear un poco, experimentar un poco con los motores de videojuegos y empezar, si queréis, hacer algún videojuego con varias personas, porque hoy en día hay muchos tutoriales online sobre cómo utilizar motores, hay muchas templates con cosas programadas ya que podéis utilizar. Entonces, bueno, quiero hacer mucho hincapié en que ahora es el momento de hacer un poco cosas por vuestra cuenta y experimentar con esto si realmente os interesa, y adelantar un poco el proceso de hacer. No hace falta que os metáis en un máster para hacer un proyecto así, porque podéis encontrar a gente por cualquier lado para hacer cosas de estas. Entonces, bueno, eso quiero hacer mucho hincapié en esto. Si os lleváis algún mensaje, si lleváis un mensaje de esta charla, quiero que sea que el portfolio es lo más importante a la hora de postular, el currículum obviamente también y todo eso, pero el portfolio es lo que le va a decir a la empresa qué sabéis hacer como diseñadores o artistas o lo que sea. Entonces es algo muy, muy importante, y que si podéis empezar a trabajar en ello ahora, cuanto mejor, cuanto antes mejor. Así que bueno. Y bueno, eso es todo por mi parte. He dejado aquí mi correo y mi Twitter por si queréis agregarme y hacerme preguntas que no se os ocurran ahora mismo. Estaré encantada de ayudaros en cualquier cosa. Bueno, Victoria, muchas gracias. No sé, yo antes de decir nada, le daría la palabra a ver si alguien de los que están aquí presentes pues tienen alguna inquietud, alguna curiosidad. Si quieres puedes dejar de compartir pantalla para que te vean y podáis establecer diálogo. Y no sé, si hay alguien
de los presentes que quiera preguntar algo a Victoria, pues aprovechar. Bueno, mientras se anima o no se anima la gente, yo tengo una inquietud porque es verdad que hablamos de que el sector de los videojuegos es uno de los que más auge está tomando, el de mayor facturación en el sector audiovisual a día de hoy, pero realmente las universidades tienen poca presencia en el sentido de los grados. Antes hablábamos tú y yo, antes del comienzo de la charla, que es verdad que el grado en comunicación visual es muy transversal, se puede aplicar a muchas cosas, pero claro, quizá por eso no abarca todos los sectores y a lo mejor por los planes de estudio pues picotean alguna asignatura de un tema, otra asignatura de otro tema. Hay alguna asignatura sobre programación, creación audiovisual, pero en sí como videojuego ya no hablamos de la Universidad de Granada, sino que estamos hablando de las universidades españolas. Ya tienes que buscar una formación en posgrado, alguna especialización. Pero bueno, viendo tu perfil, que realmente procede de un título de idioma, aparte de tu gusto personal, porque lógicamente los videojuegos te tienen que gustar, para haber dado ese salto, ¿no? De estudiar idiomas, hacer 2 másteres. Pero bueno, yo creo que es posible o que es factible, ya que después de los 2 másteres te encuentras ya trabajando en un periodo de ¿qué? ¿De 2, 3 años? Sí, más o menos. Vale, ¿y qué recomendación le daría, aunque aparte de lo que has comentado, ¿no? A cualquier estudiante de comunicación visual que, bueno, pues ahora hay mucha gente que está metiéndose en podcast, bueno, el fenómeno Twitch, que evidentemente todo lo que es el streaming, pero bueno, centrado en la parte ya de videojuegos, ¿no? De videojuegos, ¿qué recomendación le darías así para una persona que tenga claro que quiere dedicarse a esto? Bueno, pues algún posgrado o empezar a manejar aplicaciones gratuitas, como tú has dicho, motores. Por ejemplo, hay modeladores 3D como Blender que han crecido mucho en los últimos años, son gratuitos. Bueno, eso antes de dar el salto a un máster, con lógicamente el esfuerzo económico que ello conlleva, pues ponerte un poco en la piel de un estudiante que le queden 2 o 3 años para terminar la carrera. Sí, como he mencionado, yo me vi un poco en esa situación cuando estaba haciendo tercero de carrera y me di cuenta de que quería hacer videojuegos y claro, fue un poco como, ¿por dónde empiezo, no? En plan, no tengo ni idea de por dónde empezar. Entonces yo lo que recomendaría, creo que depende mucho personalmente, o sea, de cada persona, si quieren hacer un máster de posgrado o si quieren verlo por su cuenta. Creo que lo que cuenta realmente es que te familiarices con la industria. Es decir, si quieres ser diseñador, pues empieza a investigar un poco sobre los motores de videojuegos gratuitos que hay. Si quieres ser artista, empiezas a investigar sobre Blender, te apuntes a Game Jams y empiezas a hacer cosas por tu cuenta, aunque sean cosas pues que no están bien hechas o que no son las mejores del mundo, siempre vas a aprender de ello, entonces ya depende de ti. Si tú piensas que necesitas un poquito más de motivación y un poquito más de guía, pues sí que es totalmente válido hacer un máster. Pero al final lo que importa es lo que haces tú por tu cuenta, ¿no? Y cuánto tiempo le pones a ello, diría yo. Y eso, si tienes algo que enseñar, a la empresa le va a dar igual si tienes un máster o no, mientras tengas un juego que enseñar, por así decirlo. Ajá. ¿Alguien se anima a preguntar algo? Venga, nada. Si quieres activar el micro, puedes directamente preguntarle a Victoria. No, si quieres la leo y contesto. En relación con los requisitos básicos para entrar en el mundo del desarrollo de videojuegos, una vez nos lancemos al mercado, ¿cómo nos recomiendas contactar con empresas dedicadas a este sector? Muy buena pregunta. Hay una plataforma que se llama LinkedIn, no sé si la conocéis, pero es como una red social profesional donde puedes agregar, donde puedes ver, donde las empresas de videojuegos suelen poner sus trabajos, sus posiciones, las posiciones que ofertan. Entonces os recomiendo que hagáis un perfil ahí, lo hagáis pues, bonito, presentable, y ahí probablemente podéis agregar a diferentes
gente de recursos humanos de diferentes empresas, podéis ver qué empresas hay y cuáles son las ofertas. Entonces os recomiendo haceros LinkedIn para ello. Si no, también hay muchas comunidades online de distintos desarrolladores de videojuegos a las que podéis uniros para conocer un poco a la gente del mundo. Pero mi primer consejo sería haceros LinkedIn. Vale, muchas gracias. A ver, Sofía dice, mi duda es si es muy difícil hacerse un hueco en todo el mundo del videojuego, ya que hay juegos como los de Mario Bros. Que son muy importantes ya. Sí, encontrar trabajo siempre es difícil en cualquier industria y en el videojuego no es menos, pero es difícil hacerse hueco. Lo que pasa es que hay que seguir, si realmente es lo que quieres hacer, hay que seguir intentándolo y esforzarse y tener... yo lo que siempre, mi filosofía siempre era porque yo tuve, obviamente antes de terminar aquí, tuve muchos noes de muchas empresas, ¿no? Incluso a lo mejor llegar a la última entrevista y que me dijeran no ahí, ¿no? Entonces, los procesos de selección suelen ser bastante largos en la industria de los videojuegos, entonces a veces te puede costar un poco, pero si realmente es lo que quieres, es una industria muy competitiva en la que lo que tienes que hacer es no rendirte. Si realmente es lo que quieres y sigues y vas aprendiendo pues con las entrevistas que te dan, vas aprendiendo conociendo a gente, con los consejos que te suelen dar, te vas a poder hacer un hueco. Esa es mi filosofía, al menos, porque yo, pues eso, tuve muchos noes y para salir de Drago también tuve muchos noes antes de que PlayStation me dijese que sí. Entonces, bueno, todos esos noes llegan, lo único que necesitas es un sí. O sea, que con que te llegue un sí, ya te vale. Yo tengo una curiosidad, Victoria, mientras surge otra pregunta. Has dicho que has tenido muchos noes en tu búsqueda de oferta o de empleo, pero en tu segunda empresa o tu segunda experiencia laboral has tocado ya techo con PlayStation. ¿Qué se siente cuando te dicen un sí de una empresa tan potente y qué se siente al formar parte? No sé, supongo que estás jugando en otra liga, ¿no? Sí, sí, es bastante surrealista, la verdad. Llevo 4 meses aquí y aún no me lo termino de creer porque, pues eso, tuve muchos noes el año pasado de varias empresas grandes, pero al final, si me hubiesen dicho, pues en agosto, ¿no? En julio, que es cuando empecé a buscar trabajo otra vez, me hubiesen dicho, bueno, vas a tener estos noes, pero para que Play te diga un sí, pues hubiese dicho, bueno, pues encantada, ¿no? De todos los noes. Sí, es bastante surrealista porque, pues bueno, ver el logo de PlayStation en todos lados y todas esas cosas es un poco surrealista, pero bueno, siempre digo que hay que mantener un poco los pies en la tierra y que al fin y al cabo es tu trabajo, o sea que hay que tratarlo como tal. Sí, sobre todo un poco cuando veas esas empresas que te dijeron no, y ahora estás en PlayStation, quizás se lo estarían pensando, ¿no? Mira, Ana nos pregunta de nuevo, ¿no? Hay una cosa que me frustra mucho del mundo laboral, que a los jóvenes nos impide acceder a él, y es que suelen pedir experiencia previa, pero cuando acabas la carrera y no has trabajado nunca, ¿qué valor añadido podemos aportar que suplante esa falta de experiencia en lo laboral? Sí, totalmente. A mí también me frustraba. Yo lo que puedo decir por mi experiencia en buscar trabajo en la industria de los videojuegos es que ignoréis los requisitos que os piden. Cuando yo eché a Drago, por ejemplo, en Polonia, no estaban pidiendo a una persona junior, estaban pidiendo a una persona con más experiencia. Cuando eché a PlayStation también. Lo que pasa es que siempre hay algo que les puede llamar la atención. Y la industria del videojuego, como he dicho antes, es una industria que evoluciona muy rápido, innova muy rápido. Entonces siempre se necesita talento nuevo. Siempre van a pedir las empresas talento nuevo. Si veis una posición que no sea junior, ¿no? Que a lo mejor piden 2 años de experiencia, yo os animo a que postuléis igualmente, porque muchas veces a lo mejor hay roles dentro de esa empresa que no se han anunciado aún, a lo mejor ven vuestro perfil y dicen, oh, bueno, puede ser interesante, ¿no? Y una vez tengan la entrevista con vosotros, les llama la atención, entonces que no os eche para atrás eso de piden 3 años de experiencia, porque por mi experiencia muchas veces lo ignoran y si hay algo de vuestro perfil que les interesa, os van a llamar igualmente, y ya es cuestión de que les impresionéis en la entrevista. No, y aparte de lo que has comentado tú, también lo que has dicho, ¿no? El portfolio. Bueno, en Internet se pueden encontrar muchos motores gratuitos, tutoriales, plantillas. La cuestión está en no parar de hacer cosas, ¿no? Para que cuando te den la oportunidad de una entrevista,
poder enseñar algo, incluso el Game Jam que tú comentaste, ¿no? Esos pequeños minijuegos creados en 72 horas, pero algo, ¿no? Que te sirva de carta de presentación para que sepan o que conozcan de tu creatividad o de tus inquietudes, o como tú antes decías, si ellos ven que no paras de hacer cosas, pues aunque realmente no tengas la oportunidad de tener mucha experiencia profesional, pero ven que tienes muchas inquietudes por trabajar, ¿no? Exacto. Bien, Ilian nos pregunta, sabiendo que está especializada en game design, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere centrarse más en los guiones y la creación de las bases de la historia de los videojuegos? Refiriéndome y centrándome un poco en los juegos narrativos. Lo primero que recomiendo es que le eches un ojo a un motor, una aplicación que se llama Twine, Twine, así, creo que Twine. Es un motor que es muy simple, pero trata un poco como narrativas que están ramificadas, es decir, narrativas que, pues, dependiendo de si dices sí o no, pues van por un sitio, y es un buen motor para practicar esa parte de la historia. Entonces, bueno, los juegos narrativos suelen tener mucha toma de decisiones, y según la toma de decisión del jugador van a ir por X o por Y. Entonces, yo como recomendaría empezar por Twine. Si quieres, Ilian, me puedes mandar un correo y te puedo dar una lista de recursos sobre narrativa, porque yo estoy especializada en game design, pero la narrativa es algo que también me interesa mucho. Entonces, bueno, si estás interesado, te puedo enviar una lista de recursos más concretos sobre ella. Muchas gracias a ti, Ilian. Bueno, se ha ido animando la gente con las dudas o preguntas. Venga, alguien que se anime. Bueno, has dicho que estás actualmente en un proyecto, pero no se puede saber nada, ¿no? Sí. Entiendo que vas a ir al mercado en breve, ¿no? Sí, se podría decir. Estás en fase de desarrollo. Bueno, sí. Es una satisfacción también grande saber que en breve se va a comercializar un juego y que tú has tomado parte, ¿no? Bueno, pues estoy revisando el chat, o de los que estén presentes, si quieren activar el micro. Si hay alguna duda, alguna curiosidad. De todos modos, Victoria os ha compartido su correo electrónico, su perfil en Twitter, para los que la queréis seguir. Sí, me aquí. Lo vas a poner en el chat, ¿no? Sí. Genial. Bueno, pues no sé, si no hay consultas y no hay ninguna aportación más, bueno, pues darte las gracias por tu tiempo, por este ratito que hemos echado. Desearte, bueno, pues fíjate, en tan poco tiempo que has dado el salto al mercado laboral y donde has llegado, pues desearte muchos éxitos y que ojalá, bueno, pues nos podamos ver pronto, o ya que cuando veamos el próximo lanzamiento de PlayStation, pues ya sabemos que nuestra amiga Victoria anda por ahí. Pues nada, muchas gracias a ti por tu tiempo y bueno, pues a todos los presentes que han sacado un ratillo para conectarse.